Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se conectan en diferido. Si esta es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Si ya me conocen, gracias por volver. El tema de hoy es sobre el cáncer de cabeza y cuello. Sobre ese tema que en realidad no he hecho ningún en vivo. Aquí se conectó el invitado, ningún en vivo sobre este tema. El doctor es cirujano oncólogo. Vamos a... Doctor, Hola, ¿está? bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias por aceptarme la invitación hoy domingo a esta hora, aunque ya tiene una hora menos, por aquí una hora más, pero gracias, gracias, gracias. Sí, no te preocupes, un placer. ¿Cómo has estado? Bien, bien, yo lo coloqué en mi estado, pese a que yo no lo conozco, yo lo coloqué en mi estado y varios médicos por allí me contestaron, usted es una persona famosa tanto por allá como por aquí. No vale para nada. Tratamos de hacer las cosas bien. Eso es lo más Eso, importante. eso me encantó. El doctor es Saki Taisun, dije bien su nombre, doctor. Sí, yo soy de padres árabes y me crié en Venezuela, salí hace muchos años y bueno, soy cirujano general, después hice cirugía oncológica, posteriormente me fui por la rama, hice cirugía de cabeza y cuello y cirugía endoscópica y robótica en cabeza y cuello y ahorita soy presidente de la Sociedad Colombiana de Cabeza y Cuello. Total, total, total. Tenía miedo de decir mal su nombre porque a mí no me gusta decir mal el nombre de los invitados. Imagínense ese currículo que les mencionó el doctor. El doctor, yo tuve la oportunidad, el gusto y el agrado de conocerlo a través de un Instagram Live que hizo con la doctora Isquiel Machado, quien es psiquiatra de Maracaibo, aquí en Venezuela, y estaba hablando de todo lo que es la red de apoyo y cómo el impacto de la parte emocional tiene en el paciente. Doctor, para poner un poquito en contexto a los que nos escuchan, ¿qué significa cáncer de cabeza y cuello? ¿Qué cánceres se agrupan bajo ese término de cáncer de cabeza y cuello? Eh, Uno, antes, muchas gracias por la invitación y te respondo. El cáncer de cabeza y cuello es una entidad que aglomera unos ciertos niveles o múltiples tipos de cáncer en todo lo que va, desde la base del cráneo hasta la porción superior de las clavículas. Entonces la gente se pudiera preguntar, pero bueno, qué espacio tan pequeño. Sí, es un espacio muy pequeño, pero, por ejemplo, encontramos tumores de fosas nasal, senos paranasales que encontramos aquí en la parte anterior, los senos frontales. Encontramos tumores que pueden ser también oculares, tumores en la base del cráneo como tal, que se resuelven muchas veces vía endoscópica. Encontramos la cavidad oral. En la cavidad oral hay 8 subsitios que cada cáncer tiene un tratamiento diferente. Encontramos tumores de glándulas salivares. Estas glándulas salivares pueden ser parótidas, submandibulares, sublinguales y todas las que están en el tracto aerodigestivo, que son glándulas salivales menores, que pueden haber de 1500 a 2000 glándulas en todo el tracto aerodigestivo superior. También encontramos tumores que están asociados a sarcomas que pueden aparecer en cualquier parte del cuello. Encontramos tumores de piel, que todo lo que aparezca en el área de cabeza y cuello también nosotros lo tratamos. Encontramos pacientes con tumores de primarios desconocidos que muchas veces no sabemos de dónde viene y uno debe indagar en buscar este tipo de tumor. Entonces, a pesar de ser un área muy pequeña, cada sitio que te mencioné tiene un tratamiento diferente, con un pronóstico diferente, con una manera de hacer las cosas muy estratégicamente, ya que en cabeza y cuello el 90% de los tumores todos son o deben ser resueltos de manera quirúrgica. Fíjense cómo el doctor especificó una cantidad de áreas anatómicas que hay allí y cómo especificó que cada tumor se trata de forma distinta. ¿Cuáles son de todas esas áreas los más comunes que aparecen? Mira, en cabeza y cuello el tumor más común, lo que pasa es que se aglomeran de manera diferente. Por ejemplo, en cabeza y cuello el más común es el tumor de piel, pero tenemos también pacientes que dentro de la clasificación no está, pero operamos mucho cáncer vasocelular, mucho cáncer escamocelular en la piel y también está el melanoma, que ya sabemos que es una entidad muy agresiva. El otro segundo tumor es un tumor endocrino, que es el cáncer de tiroides. Hoy en día la incidencia
pasó casi al sexto, quinto puesto en todos los tumores de cabeza y cuello y en un área general de los tumores. A pesar de que tiene muy buen pronóstico, también puede dar muchos problemas. Y encontramos tumores en la cavidad oral. Y el tumor más común en la cavidad oral, debido a los factores de riesgo que hoy existen, es el tumor de 2/3 anteriores de lengua. Y encontramos también hoy en día una importancia muy nueva, pero que tiene aproximadamente unos 15 años para acá, que es el nuevo factor ya determinado, que es el virus del papiloma humano y en el cáncer de orofaringe, que juegan un papel importante hoy en día. Esos serían uno de los más comunes normalmente. Fíjense, tengo dentro de 2 semanas voy a hacer un live con una dermatóloga hablando de los cánceres de piel, que de hecho el cáncer más común del mundo es el cáncer de piel, el escamoso y el vasocelular. Correcto. Vamos a hablar de eso también en otro live. Tengo un live sobre el yodo radioactivo para pacientes con cáncer de tiroides con una médico nuclear y de BPH tengo live, que creo que el tema que más abordo en mi Instagram live es el BPH y la salud mental, que ninguno quiere ir al psicólogo, pero son los lives más vistos. Ahora, Sí. ¿cuáles son los principales síntomas que puede presentar un paciente que tiene un cáncer a nivel de la cavidad, de cabeza y cuello? Bueno, en el cáncer de cabeza y cuello normalmente lo primero que tú empiezas a notar son áreas diferentes a las que normalmente siempre te has visto. Por ejemplo, a la hora de asearte o de cepillarte, por ejemplo, en la piel, empiezas a ver manchas con hipocromías que se ulceran, que no cicatrizan constantemente. En el caso del melanoma pueden ser lunares que tienen unas ciertas características que se le llaman ABCD, de la simetría, irregularidad, ulceración, un sinfín de situaciones, pero normalmente en el cáncer etapa clínica temprana aparecen con pequeñas lesiones en la piel. Cuando nosotros vemos también en la cavidad oral, encontramos úlceras, lesiones que pueden durar más de 15 días y que normalmente no desaparecen. Y el error más común que encontramos es que van al odontólogo, el odontólogo con todas estas ansias de ayudarlo, de repente o el cirujano maxilofacial o un médico general que quiere ayudarlo, ponen antibiótico, postergan, no desaparecen, se van alargando y cuando te das cuenta ya lleva un mes, 2 meses y encontramos una úlcera ya de 1 centímetro, 2 centímetros, que eso tiene un impacto muy importante en el tratamiento. Normalmente, así como aparecen en las 2/3 anteriores de lengua, puede aparecer en la orofaringe, en la parte posterior hacia la base de la lengua. Encontramos que cuando tú te cepillas y ves la lengua, puedes ver una amígdala más grande que otra y puede ulcerarse. Entonces, cualquier irregularidad que tú te puedes tener es muy importante. Otra entidad muy común que pasa es el típico paciente fumador que llega con disfonía y empieza a tener ronquera y no sabe por qué y toma antigripales y resulta que tiene un cáncer de laringe glótico, que la primera manifestación es la disfonía. A diferencia de los cánceres de orofaringe, que muchas veces cuando los detectamos, en los cánceres de hipofaringe, que son posterior a la laringe, es un área donde normalmente el paciente no tiene disfonía, sino que empieza a tener trastornos de tolerar el alimento o de deglución o le duele mucho al tragar, pero no porque sea superior, sino porque está en todo este mecanismo del cierre de la epiglotis cuando sube la laringe, entonces causa todos estos dolores y estos problemas. Entonces, estos tumores cuando los encontramos, la mayoría de las veces los encontramos en etapa clínica localmente avanzada, etapa clínica 3, etapa clínica 4, porque tienden a crecer más y no te das cuenta, el paciente no menciona nada. Entonces, cada área tiene un síntoma. Por ejemplo, los tumores de fosa nasal empiezan con rinorrea, sangrado, de repente dicen que siempre están obstruidos, empiezan a tener sinusitis, dolor de cabeza, y de una simple sinusitis pasaron a tener un tumor en la fosa nasal. Diferente pasan los tumores de antromaxilar. Estos huesitos que tenemos aquí atrás, normalmente el paciente ya cuando tú te das cuenta tiene una simetría facial.
que son las triadas más comunes de asimetría, obstrucción ocular, exostosis, un sinfín de síntomas. Y cuando te das cuenta, ya el tumor ha ocupado todo el seno maxilar y es un tumor muy grande que ya tú lo percibes porque tú ves. Entonces, esos son los casos que normalmente no nos gusta ver. ¿En qué sentido? Porque sabemos que estamos ante un tumor un poco más grande y el tratamiento ocupa otro tipo de... Entonces, ¿qué conclusión de esta pregunta? Tú al verte al espejo, al asearte, revisarte siempre las orejas, revisarte acá, tocarte, como tú no, el pelo no te lo ves, o de repente tocarte si tienes alguna irregularidad, alguna lesión, revisarte los dientes, las encías, la lengua, y tocarte siempre cuando te bañes con jabón. Así como se hace el autoexamen de mama, también lo puedes hacer con el cuello. Un minuto, solamente te lleva un minuto. Tal cual, conoce tu cuerpo. Fíjense todos los síntomas que mencionó el doctor. Aquí es importante, no subestimes algo que sientas y más si eso persiste en el paso del tiempo. Ah, yo fui a un médico, me mandó algo y no mejoró, entonces me dijo que eso podía no mejorar. Si no te cuadra, busca una segunda opinión. Pero no es normal una úlcera que continúe, no es normal un paciente que tenga molestias para tragar de forma continua, no es normal que esté ronco, no es normal. Si tienes algún síntoma, tú no tienes por qué saber que eso es un tumor de cabeza y cuello. Puede que no sea eso, puede que sea otra cosa, pero es algo Correcto. anormal. Ve al médico. Ese es el llamado para todos Sí, los que nos están escuchando y si tienen algún vecino, algún familiar que tiene una ronquera, una tos persistente que no puede tragar y más si esto se acompaña de pérdida de peso, por favor, Dixofacto ir al médico. Ahora, aquí doctor, me hacen una pregunta. Normalmente, un tumor de nasofaringe que mide 4 centímetros por 3 probablemente sea una etapa clínica 3 dependiendo del hallazgo. Y el Gavi B 4101. Normalmente el tratamiento inicial del cáncer de nasofaringe es el esquema de Al-Sharraf, que va con cisplatina y radioterapia, pues en su caso, dependiendo de cada caso individualizado, más quimio radio concomitante. Y es importante también que tenga un estudio de carga viral de Epstein-Barr. El pronóstico se marca basado en eso. del doctor tan bello. En efecto, recuerden que nosotros hacemos aquí alguna orientación. Esto jamás va a sustituir una consulta médica. Hay que ver qué tipo de tumor, hay que ver todo el contexto del paciente, hay que ver sus antecedentes, hay que ver sus laboratorios. Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Con pena. No me puede pasar No, con un invitado que no sea internacional, que no conozca, una eminencia con mérito. Gracias, doctor, gracias, gracias, gracias. Estábamos hablando de, para no perder más tiempo y no quitarle tiempo de su valioso día y el tiempo de todos los que están escuchando. Estamos hablando de qué es la nasofibrolaringoscopia, por qué es tan importante realizarla y qué médico realiza este procedimiento. La nasolaringoscopia es un estudio diagnóstico y que muchas veces también puede ser terapéutico, pero la mayoría de las veces diagnóstica. Consiste en un estudio con un equipo que tiene una fibra de 2 a 3 milímetros, que la punta del equipo está conectada a una fuente de imagen y eso permite evaluar todo lo que es la fosa nasal, los cornetes, la área superior, los recesos, los meatos. Uno además de eso también puede valorar la nasofaringe, que es la porción posterior de la fosa nasal. Uno evalúa parte de la base de la lengua, la faringe, la pared posterior, laterales, y la movilidad palatina. También podemos evaluar lo que es la laringe, la epiglotis, la laringe supraglótica y la laringe glótica. La subglotis, dependiendo de si logras llegar un poco más abajo. Y el seno piriforme y lo que es hipofaringe, solamente la región postcricoidea, los aritenoides, pero muchas veces el seno piriforme no lo logras evaluar porque es un espacio que puede estar colapsado por las paredes. Entonces necesita más que todo insuflación para poder ver bien toda esa área. Entonces un estudio endoscópico que es muy útil, práctico, económico, fácil de hacer, rápido y que dice mucho del tracto aerodigestivo superior. También hay algunas variaciones que tienen este,
lo que nosotros llamamos la videoestroboscopia para ver cómo están toda el área de la laringe, ver por qué hay irregularidades en la mucosa laringea y por qué hay trastornos de la voz y un sinfín de patologías. Normalmente usted es un estudio que el que esté capacitado puede hacerlo. Solo que cuando hablo de estar capacitado, no hablo de estar capacitado de que puedes meter el endoscopio y ver y tomar fotos y ya, sino saber qué estás viendo. Porque también, a pesar de que yo lo utilizo para evaluar cáncer, tú puedes evaluar que si signo de Müller, que si signos para apnea del sueño y un sinfín de cosas que son muy útiles y que puede ayudar a mucha gente. Entonces, puede ser el otorrino, el cirujano de cabeza y cuello, el oncólogo médico que lo tenga en su consulta, que muchas veces es raro, pero todo especialista que esté preparado para poder evaluar las imágenes. Importante, importante. Fíjense cómo este estudio complementario cobra vital importancia en lo que es incluso el tamaño y la extensión de la lesión. Ahora, esto no es lo único, también se deben acompañar de estudios de imagen. ¿Por qué es tan importante realizar estudios de imagen? Bueno, esto es una pregunta que lo he mencionado en todos los lives, pero porque es sumamente importante en cabeza y cuello, por qué es tan importante que sea con contraste y porque a veces el paciente se queda como que, ay, me pidió una tomografía y ahora me va a pedir una resonancia también. ¿Por qué a veces pasa eso? Bueno, los estudios normalmente de imágenes son en cabeza y cuello, los principales son tres, te lo comento. Cuando nosotros vemos adenopatías que no marcan de ser mayores de 1,5 centímetros, que tú tocas un cuello que puede ser normal, la ecografía es muy buen estudio. Es un estudio muy sensible, muy específico, barato, rápido y fácil, solo que es operador dependiente. Entonces hay que ir a un buen ecografista. El otro estudio que tenemos es la tomografía. La tomografía no es el estudio estándar para el cáncer, no. Solo que dependiendo de la clínica que usted tenga y de la ubicación del tumor, yo solicito el estudio. Te pongo un ejemplo. Yo cuando tengo un paciente con un tumor de mandibular óseo, yo pido la tomografía porque me ayuda a mí a saber si la lesión es perióstica o es medular. Correcto. Al saber que es perióstica, ya yo sé más o menos hasta dónde puede llegar. Adenopatías de 1,5 centímetros en adelante. Me sirve contrastada, ¿por qué? Porque el contraste me permite a mí identificar los elementos vasculares del área tumoral y eso me permite a mí delimitar muy bien todo esto. Entonces el contraste en esa área es muy determinante. Pedir una tomografía simple en cabeza y cuello es como no haber pedido nada, si usted puede preguntar. Entonces hay que saber hacerla. La resonancia. La resonancia es un estudio muy bueno. Es un estudio un poco más largo, hay pacientes que no se pueden meter en el tubo porque les da fobia. Entonces es un estudio que hay que saber indicarlo, pero ayuda mucho en lo que son tejidos blandos, como la lengua, la base, el piso de la boca. Es muy bueno en base de cráneo y nasofaringe porque me permite delimitar muy bien el área inflamatoria y el área tumoral de la resección que pienso hacer. Otra cosa importante también es que cada estudio es complementario del otro. Uno lo que trata de hacer es, vaya, cuando nosotros hablamos de medicina, yo no me pongo a hablar de la parte administrativa, pero muchas veces en Venezuela, en mis colegas y en sitios que yo he estado, por estos problemas de seguro, por estos problemas económicos y tal, hay que tratar de hacer el estudio más indicado para tratar de que uno le pueda proteger los ahorros a las personas. Entonces eso pasa mucho, pero lo ideal es que un estudio es complementario de otro. Uno muchas veces deja de hacer medicina por esta situación y eso no debe ser. Y eso tiene que estar claro. Entonces uno debe indicar lo que la patología amerite. Entonces, ¿qué estudio es mejor? Los tres son excelentes, pero cada uno debe estar muy bien indicado. Ahora, si yo tengo un estudio que no me va a cambiar la conducta y no va a cambiar nada de lo que voy a hacer, no lo pido. Totalmente, totalmente, sí. De hecho, yo me recuerdo que cuando yo estudié medicina, un profesor de medicina interna me decía, si tú vas a pedir un estudio como médico y no te vas a responder causa, consecuencia, pronóstico, cambio de tratamiento o inicio de tratamiento, entonces ¿para qué lo estás pidiendo? No tiene sentido que lo pidas, ¿para qué? Total. Y es muy importante eso. Y Ahora bien, no, diga, diga.
Y lo otro, muy importante, que cuando hablo de cáncer, el tener un estudio previo de iniciar el tratamiento me permite poder evaluar después del tratamiento. Entonces es muy importante. Los pacientes con enfermedad localmente avanzada que tienen ganglios cervicales, que son tumores grandes, por lo menos debe tener una tomografía de calcicuello, cráneo y una tomografía de tórax. Y dependiendo de la patología, sospechar en hueso y en otros tipos de tumores. Fíjense la importancia de tener un estudio antes del inicio del tratamiento y por eso a veces los pacientes se medio molestan cuando me dicen, pero yo tengo una tomografía de febrero y yo le digo, no, es que yo necesito una de ahorita, que voy a empezar el tratamiento ahorita, porque si no, ¿cómo voy a valorar? Tú en un futuro me vas a decir cómo estoy, yo con qué lo voy a comparar, con la de febrero, no, yo la tengo que comparar con la de ahorita. Ahora bien, una vez que un paciente tiene un diagnóstico de un tumor de cabeza y cuello, tomando en cuenta que se le realizó la biopsia, porque así que se llegue a un diagnóstico siempre de un tumor, así tengamos la alta sospecha, si sea una mama con una mamografía, un eco mamario y la lesión de la mama que dice, no, mira, esto es maligno, siempre tomamos biopsia, la toman ustedes los cirujanos, porque yo soy oncólogo clínico. Una vez que tiene el diagnóstico, ¿de qué va a depender que el paciente vaya a cirugía, vaya a quimio y radio, o vaya a quimio, a radio, luego cirugía, o las tres modalidades, o una de ellas? Normalmente, cuando ya el paciente tiene un diagnóstico que le encabeza y cuello el 90%, 92% son carcinomas escamocelulares. En cabeza y cuello es un tumor agresivo de crecimiento rápido, anárquico y que destruye estructuras muy funcionales que después poder recuperarlas es muy difícil. Entonces, por eso es que yo hablo mucho de la medicina preventiva y tratar de que cuando el paciente tenga algún síntoma o algo pequeño acudir. No es lo mismo. Entonces, fíjense que ya te estoy empezando a decir, el tamaño es muy importante. Ya lo sabemos en la clasificación que nosotros utilizamos de la American Joint Commission, de la JCC. También evaluamos si tiene en el área donde está ubicada, qué estructura tiene al lado o qué elemento funcional puede ser maltratado durante el tratamiento. ¿Por qué? Porque es importante, apenas estoy viendo el tumor, ya estoy pensando en la rehabilitación del paciente. Porque el cabeza y cuello es muy difícil para la rehabilitación, por los elementos que muchas veces están involucrados. Lo otro es que nosotros evaluamos si es una enfermedad localmente avanzada, con los ganglios linfáticos y el tamaño tumoral a mí también me dice eso. Y lo otro que evaluamos es evidentemente si tiene enfermedad a distancia o no. Ahora, para tomar la decisión del tratamiento muchas veces no es el cáncer, sino quien lo lleva. No es lo mismo operar a un paciente de 95 años con un Karnofsky deteriorado o con un ECOG deteriorado que no está apto para recibir tratamiento. Entonces las estrategias cambian. Ahora, el 90% o la mayoría de los pacientes en cabeza y cuello, el tratamiento es quirúrgico, no es de quimio radio. En cabeza y cuello los márgenes positivos es un factor pronóstico adverso, así como las resecciones incompletas. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más pequeño, más fácil es el tumor. La mayoría de los pacientes en cabeza y cuello, cuando se operan y recurren, el pronóstico es muy malo. Por eso es importante que mientras más pequeño, más fácil de resolver. Ahora, ¿qué factores también tomo en cuenta? El grupo familiar, los pacientes que son psiquiátricos, que no tienen adherencia al tratamiento, muchas veces no pueden recibirlo. Y no porque uno no quiera, sino porque no está apto, el paciente no va a recibirlo. Otra cosa que vemos mucho son pacientes de domicilio lejano. Cuando estaba en México eran pacientes de muy tratamiento muy de sitios muy lejanos que gastan mucho dinero para poder viajar y venir. Entonces uno tiene que quedarse en la ciudad. Son pacientes que no concluyen el tratamiento y el pronóstico es muy malo, se pierde una supervivencia importante. Entonces ese es otro factor fuera de los académicos que uno toma en cuenta. Pero lo importante es hacer el diagnóstico, la ubicación, el tipo de tratamiento que se le va a dar y pensar en la rehabilitación. Por aquí, Luz Mari Buitriago, ella mencionó la primera parte del en vivo que no me recuerdo qué fue lo que dijo, algo así como que le extrañaba mucho trabajar con usted, cariño, saludo.
cosas bonitas, corazoncitos, emoji. Bueno, aquí hay varias personas que han trabajado con usted, que han tenido el honor, el gusto y el placer. El doctor mencionó algo de una clasificación. Yo tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo qué es el TNM, de qué va eso, el tamaño, el ganglio y la ausencia o la presencia de metástasis. Fíjense que para definir un tratamiento, el doctor mencionó que depende del tamaño de la extensión de la lesión. Importantísimo entonces los estudios, realizar los estudios de imágenes pertinentes y adecuados según cada tipo de tumor. Y él mencionó una palabra que mencionan todos los especialistas que invito: individualizar cada caso. Es verdad, una persona puede tener 90 años y lucir de 90 años, o puede tener 90 años y lucir de menos, porque hay una edad cronológica, todos los años vamos a cumplir años, menos yo, porque yo lo celebro pero no lo cumplo, y hay una edad biológica que va a depender también mucho de tus hábitos. Por eso es que siempre tenemos que evaluar a los pacientes. Ahora bien, a veces el paciente se desespera y después que termina la radioterapia quiere hacerse los estudios de imágenes de una vez para saber cómo está todo. ¿Por qué no se pueden hacer estos estudios de imagen e incluso por qué no se puede hacer ni la nasofibrolaringoscopia o una evaluación completa cuando recién acaban de terminar el tratamiento? En lo que hablamos de la clasificación del TNM es muy importante porque estandariza los tratamientos y podemos hablar un dialecto universal y poder estandarizar el pronóstico. Todo ese TNM está basado en estudios, mucho fase 3 aleatorizado. En cabeza y cuello hay mucho trabajo, como un porcentaje muy mínimo, todos casi son retrospectivos, muchos grupos. Los de oncología hoy en día son aleatorizados y es muy bueno. Ahora, cuando tú das un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia o de cirugía más radioterapia, dependiendo de la etapa clínica que sea, si fue un tratamiento monomodal, hablo yo cirugía sola o radioterapia sola o quimio radio concomitante o como la quiera el oncólogo con el radioterapeuta indicar. Nosotros no hacemos estudios por lo menos a la 12ª semana. Algunas literaturas hablan que después de la 12ª, de la sexta semana. La radioterapia normalmente es un tratamiento muy bueno que produce cambio en la celularidad y después de recibir el tratamiento, la radioterapia sigue haciendo efecto en los cambios tisulares por los cambios de la peroxidación del tejido y todo eso. Entonces, todavía usted se hace una tomografía apenas termine radioterapia, usted se va a ver tumor ahí. Y eso le va a causar un efecto muy negativo en usted, en el paciente. Entonces hay que esperar que el tumor tenga una regresión completa, incluso porque después puede haber necrosis tumoral y ni siquiera ser tumor, a pesar de que usted se toca el ganglio. Y ahí está lo importante de su oncólogo que pueda discernir si eso es enfermedad o no todavía. Pero después de que uno hace un tratamiento de radioterapia, y más si son dosis radicales, que son del 1.2 al 1.8 Gray por fracción, semanales, que terminan siendo de más de 66 a 72 Grays, es un tratamiento muy radical y muy duro, donde normalmente hacer una nasolaringoscopia o hacer un examen en la cavidad oral, yo lo omito hasta que pase una temporada importante de recuperación y de ver el efecto de la imagen comparada con la inicial del tratamiento. Pero hay que esperar que el tumor termine de regresar completamente. Y ya después de ese tiempo, uno con los criterios RECIST puede decir si de verdad el tumor quedó enfermedad persistente o no. Tal cual, tal cual. Fíjense, importante, comparativo, los estudios comparativos, y esto aplica para todos los estudios que usted se vaya a hacer. Si usted se hace su mamografía, eso es comparativo, lleve la mamografía anterior. Si usted se hace su eco transvaginal, eso es comparativo, lleve el eco transvaginal anterior. Si usted se hace su rayos X o su tomografía porque usted fuma, ojalá se les hiciera, lleve el anterior, eso es importantísimo, eso define incluso un tipo de tratamiento o nos descarta o no la presencia de algo maligno. Ahora, yo tengo un live ya con un odontólogo hablando de la importancia de que el paciente acuda al odontólogo antes del inicio de cualquier tipo de tratamiento oncológico, pero ¿por qué es más de vital importancia en el paciente de cabeza y cuello que antes de iniciar un tratamiento acuda a un odontólogo? Mira, normalmente en cabeza y cuello,
Así como es importante la odontología, también tomamos la nutrición y sabemos que el cáncer es una enfermedad catabólica y el paciente empieza a depletar proteína, pierde músculo y pierde un sinfín de cosas. Pero también es importante la cavidad oral, como usted lo ha dicho, doctor. Nosotros enviamos antes porque es importante no tener caries, tener un tratamiento de flúor, tener una limpieza bucal, porque el efecto de la radioterapia produce un daño de la capa completa del diente y lo puede dañar. Y si el paciente tiene caries, normalmente tiende a progresar y daña todo lo que los efectos. Y otra cosa, es importante tenerlo para una futura rehabilitación posterior de que termine el tratamiento de radioterapia. Entonces, después de la radioterapia tampoco nosotros permitimos exodoncias ni nada de eso. Entonces, por eso es importante, previo al tratamiento, tener todos los dientes muy bien, porque realizar una exodoncia dentro de los primeros 2 años tiene un riesgo muy alto de osteoradionecrosis mandibular y eso es un tema muy difícil que termine en cirugía de alta complejidad porque no hay tratamiento que logre curar la osteomelitis en el hueso mandibular y termina casi siempre con cirugías muy grandes. Entonces, la parte odontológica es fundamental antes de iniciar cualquier tratamiento. Por eso que siempre les pregunto a los pacientes de primera vez cuándo fue la última vez que fueron al odontólogo. Ahora bien, incluso y lo de la movilidad dentaria y cómo él se mastican los alimentos, porque a veces el paciente y empieza ahí, desde ahí empieza lo que es la mala alimentación. Porque a Totalmente. veces, lamentablemente, totalmente sí, porque a veces lamentablemente hay que hacer procedimientos como traqueostomía o gastrostomía. Y se le pudiera explicar un poquito a las personas que nos escuchan, que sé que hay varios médicos, pero hay varios familiares de pacientes y pacientes de qué van esos dos procedimientos. La traqueostomía o el traqueostomo no es nada más que la producción de un orificio de la piel a la tráquea para poder respirar. ¿Por qué pasa esto? Porque en algún área del tracto aéreo digestivo hay una obstrucción que no permite el libre flujo de aire que llegue a los pulmones y permite ese intercambio respiratorio como tal. En los tumores de cabeza y cuello, las traqueostomías de urgencia o de emergencia son por pérdida de la vía aérea, que sabemos que es lo más importante. Lo más común y lo que sucede en cáncer son los tumores de laringe glótica, como un espacio muy reducido, por muy tumor que pueda ser pequeño, puede terminar en traqueostomía. En los tumores supraglóticos también puede pasar. Ahora, también pueden tener traqueostomía los pacientes con trauma laringio, algún tipo de patología, un shock anafiláctico, pero la traqueostomía con un paciente de la vía aérea o laringia, que es la principal causa, es necesaria para asegurar el tratamiento y poder finalizarlo. ¿Por qué? Porque si el paciente medianamente tiene un distrés respiratorio e inicia la radioterapia, el aumento de volumen inflamatorio que producen los tejidos local va a ser muy grande y el paciente va a terminar con una dificultad respiratoria, el cual puede terminar muy mal el paciente, incluso no terminar el tratamiento. Y muchas veces cuando sucede esto, saber decirle al paciente, dependiendo del caso, es que el estoma traqueal se retira y el paciente puede volver tranquilamente a no tener nada. O sea que la gente lo ve muy temeroso, pero eso es una maniobra que salva vidas y te permite terminar el tratamiento. Importante, importante eso. Ahora bien, aquí vamos a hablar de cuáles son los principales factores de riesgo para que una persona padezca cáncer de cabeza y cuello, y con eso el doctor va a mencionar varias cositas que dañan esta estructura mágica que muestro en todos mis lives. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, doctor? Mira, Que ya usted mencionó algunos. lo importante que tú debes en el cáncer de cabeza y cuello, los factores de riesgo más importantes, el 95% de mis pacientes son fumadores. Entonces, de por sí, el tabaco es el principal factor de riesgo. Los pacientes con tabaco tienen de un 5 a un 25% más riesgo que cualquier otra persona de tener cáncer. Y el dejar de fumar, la cesación de los años que tú has fumado,
puede tener hasta, para tú nivelarte a una persona normal que nunca ha fumado, vas a necesitar más de 20 años, que probablemente ya no tengas esos años de vida para poder equivaler. Entonces, es un factor de riesgo que produce destrucción de la célula, produce cambios genéticos a nivel de la célula y empieza un crecimiento desorganizado, se pierde el P53 y un sinfín de cosas que producen esto. El otro factor de riesgo importante es el alcohol. El alcohol, por ser un efecto constante, la gente bebe, dependiendo de los gramos de alcohol por días o por meses o por semana, tiene un efecto adverso importante y que cuando se sinergizan son peores. Hay otro factor de riesgo que hoy en día es el virus del papiloma humano. Yo quiero aclarar que el virus del papiloma humano es un virus que tiene diferentes tipos de serotipos, producen un efecto sobre las histonas 6 y 7 que producen todas estas alteraciones y cuando el efecto es constante logran producir daño en la célula. En el cáncer cervicouterino se describió por primera vez y se demostró que las personas con cáncer de BPH en cervicuterino, el 90% regresaba, involucionaba y no pasaba nada. Pero había un grupo de serotipos que pasaban a carcinoma in situ y después posteriormente a un cáncer de etapa clínica temprana y después a un cáncer localmente avanzado. Empezaron los estudios. Hoy en día el BPH es un factor de riesgo para el cáncer de orofaringe. Sin embargo, hoy las políticas normales mundiales dicen que las niñas menores de 14 años y los varones deben vacunarse. Ahora, yo recomiendo a mis pacientes, así ya hayan estado en contacto, porque sabemos que el 90% de la población ha estado en contacto, o sea, eso puede tenerlo cualquier persona. La gente muchas veces, o las personas son muy ignorantes. Ah, tienes un cáncer de orofaringe. Y la pareja se conmociona, ¿no? O lo puede tener cualquiera, incluso antes de haber conocido a su esposa o a su novia o X, o a su pareja sentimental, sea hombre o sea mujer, no importa. Pero yo les indico la vacuna porque se ha demostrado en ciertos subgrupos que disminuye las papilomatosis anales, bucales. Entonces es un paciente que tú tienes que operar menos y en algunos casos te puede proteger. Entonces se ha demostrado mucho beneficio en la vacuna. Entonces, antes se creía que esto era una enfermedad de personas homosexuales o que tenían, ya eso es totalmente falso, lo sabemos. Todo el mundo puede estar Hoy en día ya no colocamos la Gardasil, aquí ya tenemos la de los 9 serotipos, la polivalente, que es muy buena, y normalmente yo la recomiendo totalmente. Yo me la puse también, por ejemplo. Entonces, fíjense que es una estrategia muy buena. Y otro factor de riesgo importante que tenemos es por ejemplo, el Epstein-Barr, que son virus. El Epstein-Barr es muy común para el cáncer de nasofaringe, la mayoría de las veces en China, pero hemos encontrado en poblaciones occidentales que el Epstein-Barr ha sido un factor de riesgo. Otro factor de riesgo son los pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos, HIV o por trasplante renal o por cualquier otra patología, tienden, dependiendo de lo que tomen o no, a hacer mucho cáncer de piel, enfermedad de Kaposi en los pacientes con VIH que tienen una alta carga viral. Y así, sin fin, en la India encontramos en la nuez de Betel, que también es como el famoso chimú en la zona de los Andes, que produce también cáncer de cavidad oral. Entonces, otra cosa importante también que muy poca gente menciona son las prótesis mal hechas. La irritación crónica de la prótesis con el mismo efecto sobre el tejido produce cáncer de cabeza y cuello. Estos son los más comunes. Y para cerrar este punto, quiero que sepan que todas las soluciones del cáncer de cabeza y cuello, en la mayoría, no es que vas a tomar vitaminas, zinc, magnesio, porque eso es lo que mucha gente empieza a escuchar, sino que con que tú dejes de beber, con que tú dejes de tomar
o con que tú bajes de peso y dejes de comer embutido, ya tú habrás logrado vencer el cáncer casi en un 40%. Eso quiere decir que todos los hábitos son modificables. También es importante saber que me lo preguntan mucho, ajá, pero ¿cómo hago para evitar esto? Dejar de fumar, tener un peso adecuado, 45 minutos de ejercicio diario. Parece mentira, pero esta es la llave del éxito. No es ni la vacuna. Ajá, doctor, pero ¿qué le puedo dar a mi mamá o no? Bueno, hay algunos estudios que la vitamina A y la vitamina E, la vitamina C son los antioxidantes libres como tal, que ellos son las que recomendaría, 40.000 unidades, la vitamina C de 1 gramo, pero no, que sí, que magnesio, entonces la gente viaja como con 50 potes, llevan más potes de medicina que lo que llevan de ropa, entonces pasa mucho eso. Todos tienen un familiar en Estados Unidos que le mandan el Celtrum Silver. Recuerden que las vitaminas están indicadas si hay un déficit demostrado del mismo. He hecho muchísimos lives sobre eso, sobre la nutrición. Sí, Tengo live sobre la vacuna de VPH. Tengo live sobre el VPH en el hombre, que suele ser el portador, el vector que no se ve. No, no es la lesión esa de coliflor. No, no, no es esa lesión, no se ve. Esa, la de coliflor, no suele ser la que da cáncer. Tengo un live sobre qué es el NIC1, NIC2 y NIC3. Y para mí es imposible no hablar de BPH y mencionarles porque es una cosa tal cual como usted dice, Dios mío, tengo BPH, epa, epa, si tuviste vida sexual, tuviste contacto con el BPH, no te caigas a coba, tuviste contacto con el BPH, no necesariamente la pareja que tienes ahorita es que lo tiene, siempre doy el mismo ejemplo, si tienes 20 años, tienes una pareja, esa pareja te contagió BPH, no se vio nada, tú te haces tu citología todos los años, está bien, dejas esa pareja cuando tienes 25 años, tienes otra pareja, tú tienes BPH, pero no se ve, y te hiciste la citología, estaba bien, tienes esa pareja, ya le contagiaste el BPH, ambos lo tienen, no lo saben, tú sigues yendo al ginecólogo. Cuando tienes 30 años cambias de pareja, tienes una nueva pareja, ahora, pero cuando tienes 30 años resulta que te pasó algo, te bajó el sistema inmunológico y ahí se manifestó el BPH. Entonces piensa que es esta última pareja cuando en realidad fue la primera. Entonces ahí saber quién fue. Si ya tuviste más de 2 parejas, ya saber quién fue es prácticamente imposible. No busques el culpable, sí, más bien abócate a actuar. en el cáncer cervicouterino cabe recalcar que la mayoría de las citologías lo que demuestran son signos indirectos, pero el diagnóstico lo hace la hibridación in situ, el ARN del virus. Es la única manera, ciencia cierta, tú saber si de verdad tienes el virus, el papiloma humano, y saber que el 95%, 90% regresa. Regresa quiere decir que desaparece el efecto. Solamente los serotipos por la cual se coloca la vacuna, que son los más agresivos. Ahora, si tú tuviste, regresa, ya está desapareciendo, pero eres promiscuo o promiscua y tienes múltiples parejas, es posible que puedas tener múltiples contactos y el factor de riesgo siga siendo presente. Y eso puede terminar en una neoplasia intracervical del 1 al 3, dependiendo de la afección. Rebasa la vasocelular, la capa basal, después pasa tranquilamente a un carcinoma in situ y ya sabemos que después viene una cadena de cosas, ¿no? Entonces eso también hay que saber manejarlo, hay que saber orientar a la gente. Tengo un live sobre qué es eso del NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Y tal cual como menciona el doctor, lo importante es abocarse. Recuérdense que el VPH se transmite por fricción, ni siquiera necesita el coito y que él no es que no esté recomendando el uso del preservativo, claro que lo recomiendo, pero tanto VPH como virus de herpes simple no siempre protege contra el VPH porque como es fricción, entonces si ya alguien tiene VPH es importante realizarse también la anoscopia de alta resolución. El doctor mencionó la citología, ve células, ve la célula y ve un cambio sugestivo de una infección por VPH, más no está determinando la carga de ese virus, por eso es importantísimo, incluso si una mujer tiene más de 30 años y vida sexual, se haga una tipificación de VPH. Prácticamente asume que puedas tener VPH, así no tengas una sintomatología, si tienes una vida sexual. Y tengo muchos otros videos sobre VPH porque ese tema de verdad es súper importante. Ahora, si hay algo que me cautivó, por aquí hay varios cautivados del doctor, si hay algo que me cautivó cuando lo conocí en el live, fue la sensibilidad de la estabilidad emocional del paciente y cómo eso impacta en su recuperación. ¿Por qué es tan importante la parte emocional del paciente? ¿Por qué es tan importante el manejo multidisciplinario con psicólogo o psicooncólogo o incluso psiquiatra? Lo que pasa
Es que el cáncer de por sí es una tragedia la palabra. Entonces la gente cuando las personas reciben este diagnóstico causa un impacto en él y en el grupo familiar. Y cada persona lo toma de manera diferente. Es muy importante poder orientar al paciente y hay muchas estrategias. Lo más importante es saber hablar con el paciente. Hay que tener una madurez para poder explicarle bien, tienes cáncer, mira, este es el diagnóstico. Pero lo importante aquí es que deben haber estrategias del paciente para subsanar esto. Por ejemplo, el paciente tiene que ponerse a trabajar. ¿En qué sentido llamo yo? Que tiene que averiguar de su enfermedad, saber cuál es el punto concreto con el doctor, el paso a seguir, saber que la familia debe tomar un papel importante en el apoyo del paciente. El paciente debe saber que puede hacer sus actividades diarias hasta donde se le permita totalmente hacer sus actividades. También están los grupos de ayuda. Entonces, uno va ayudando al paciente por etapas para poder. El estado emocional, tenemos pacientes donde son pacientes que son tratados y son solos. La recuperación es muy dura, a diferencia cuando está la parte familiar. Entonces esto juega un papel muy determinante y si usted no controla la mente, acaba con usted. O sea, lo deteriora, no lo permite tomar decisiones acertadas, no le permite salir adelante. Entonces es importante tener a este paciente blindado y ayudarlo en todo este tipo de estrategias. Pero es fundamental, es una de las cosas más importantes, doctora. Yo me imagino que usted lo ve que el paciente que tiene una red de apoyo y que tiene los recursos internos, porque por ahí dice no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas y la representación gráfica que tiene en tu mente de lo que te pasó, usted ve que lo superan con mayor éxito. Sí, totalmente, totalmente. Y yo, totalmente, o sea, los pacientes deben tener una red de apoyo y muchas veces las instituciones y en los países tercermundistas no tienen esta red de apoyo completa, incluso muchas veces ni cuidados paliativos. Entonces, los pacientes reciben información incompleta. Nosotros los doctores muchas veces por andar con tanto trabajo no respondemos, no miramos a los ojos. O sea, es un sinfín de cosas que no solamente es el gremio de la salud, sino todo alrededor. Entonces llegan las deudas a la casa, el paciente ya no puede trabajar. Hay que saber cómo orientarlo, de verdad es muy importante. Y lo otro que quería comentarte es que del tema pasado es que recomiendo a los padres en sus hijos que no han tenido relaciones sexuales o menores de los 14 años colocarle la vacuna del VPH a sus niñas y al varón también. Importantísimo, importantísimo. Incluso si tuviste BPH, es imposible para mí de verdad ver el tema del BPH, no mencionarle. La tipificación de BPH se toma igual que una citología con un hisopo. La misma muestra te la toman, Sí, pero esta vez en vez de llevar la citología, la llevan esa tipificación. Eso también se hace sí. en el hombre, también se hace la penescopia. Tengo un live sobre eso. Puede salir negativo la persona tener el VPH, porque recuérdense que es un virus y va a depender de qué tanto se está multiplicando. Si la carga viral está muy alta, se puede detectar. Si está baja, no se puede detectar. Sí, lo siento, puedes tener VPH e incluso no tener el estudio que lo determine. Por eso es que hay tanto VPH. Por eso en parte es que hay tanto VPH. No sé si quiera dar una recomendación final. Muchas de las personas que lo están escuchando son personas que trabajaron con usted. Hay muchos pacientes, muchos familiares de pacientes. ¿Alguna recomendación? ¿Algo más que quiera decir, doctor? No, lo importante es eso, el minuto. Un solo minuto te cuesta para poder darte cuenta si tienes algo en la boca, en el pelo, en el cabello, en las orejas, en el piso de la boca. Lo otro importante aquí es, uno, dejar de fumar. Dos, dejar de tomar alcohol. Cuando yo hablo de estos dos factores de riesgo, yo sé que es muy difícil poder pedirle al paciente que cambie sus hábitos de por vida, pero el cigarrillo y el alcohol pueden acabar con usted. Claro, eso no significa que usted no se tome un trago o vaya a su casa o disfrute con su familia, pero si usted lo hace constantemente y llega a cierto mayor gramaje por semana,
usted tiene ese factor de riesgo muy perenne. Lo otro es hacer ejercicio y comer balanceado. Cuando yo como balanceado, yo no hablo ni de dietas hiperproteicas o que si la dieta de X, que si la dieta que. Hablo de un porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasa. Entonces, y mientras usted se mantenga ejercicio con un déficit calórico importante, usted no va a aumentar de peso. Ya con eso usted ha logrado vencer el cáncer en una manera importante y determinante a mediano y largo plazo. La otra recomendación que hago es que visiten médicos o personas que estén capacitadas para poder ayudarlos. No es lo mismo ir a usted, doctora, que de repente ir a una persona que no hace oncología. Entonces se llenan de tratamientos y de cosas cuando van a su consulta. Usted tiene que hacerles cambiar las ideas como si la que le estuviera mintiendo es usted y no el otro doctor. Entonces eso pasa mucho en la consulta oncológica. Y lo otro que yo recomiendo mucho es tener paciencia. Total, total, total. Porque las situaciones van a seguir ocurriendo en la vida porque somos humanos, evidentemente vamos a tener miedo, una cosa es tener miedo, otra cosa es tener pánico, una cosa es tener tristeza, otra cosa es estar en la depresión, una cosa es tener rabia, la otra cosa es tener ira, porque hasta la alegría continua es medio extraña, es aprender a gestionar las emociones. Doctor, ¿cómo pueden conseguir una cita de repente con usted si alguien los está escuchando que está por allá? Porque usted, o mejor dicho, ¿dónde pasa consulta usted y dónde consigue una cita con usted? Yo paso consulta en Medellín, Colombia, en la Torre Médica El Tesoro. Mi Instagram es @doctor Saki, así como está en la publicación. Doctor completo, ZK, ahí está el número de mi asistente. Y tratamos de darle prioridad a los pacientes que normalmente tienen cáncer para poder no perder ese tiempo importante que deban tener. Estoy a sus órdenes. También me pueden enviar un correo al info@doctorsaki.com. Por ahí me pueden buscar en las redes sin problema. En internet me pueden buscar y ahí fácilmente estarán mis correos o mis números de contacto normalmente. Gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo le digo a los pacientes, porque aquí hay varias personas y es imposible para mí no mencionarlo nuevamente. Yo soy médico internista, pero hago es oncología en realidad. El paciente quiere tomarse la torvastatina para bajar el colesterol, pero no quiere dejar de comer mal y no quiere implementar la actividad física. Si tú entiendes de verdad que cuando tú estás fumándote un cigarrito, te estás tomando un poquito de alcohol o estás consumiendo, porque el problema es que tenemos una dieta mucho de carbohidratos, entonces en el mismo plato está el arroz, está la papa, está aquella cosa divinísima que se llama plátano, no es el café, mi amor, no es el café, es los 4 cucharadas de azúcar que le echas al café, más el pan que le remojas al café, más que quieres tomar café para mantenerte despierto y no dormir bien. Entonces, si tú entiendes que de verdad eso es un daño a tu cuerpo, tú lo dejas de hacer. Yo no sé quiénes de ustedes que me están escuchando tienen vehículos, carros, yo tuve carro, dejé de tenerlo, lo extrañé muchísimo y lo vuelvo a tener y lo cuido muchísimo. Entonces, cuídalo como el carro, porque hasta cuando te tiran la puerta del carro, uno dice, ay, cerró. Así tienes que tratar a tu cuerpo. Y dice, pero te puedo dar un golpe así en el carro. Tú dices, no, pero no me lo golpees, pero no le hizo bolladura. Así te tienes que cuidar, así tiene que ser. Por aquí dejé una frase, sí, que es un poquito larga, pero que se las quería leer. Te mintieron, el desarrollo personal no es solo construir hábitos saludables y rutinas milagrosas, es reemplazar tus creencias limitantes sobre el dinero, las relaciones, la salud, el trabajo, por creencias que te permitan expandir el máximo de tu potencial. Es cambiar la imagen que tienes de ti mismo y dejar de lado el constante diálogo interno negativo que te hace sentir limitado, incapaz, insuficiente y carente. Es tomar el control de tu vida para dejar de perseguir el éxito ajeno y comenzar a construir tu futuro emocionante que prenda esa chispa interna para levantarte con actitud por las mañanas. Es dejar de escapar de las emociones incómodas a través de los placeres inmediatos y aprender a transitarlas para que dejes de depender de tu estado de ánimo para actuar y progresar. Es no tener que elegir entre el disfrute, tu salud, tus relaciones y tu trabajo y convertir tu vida en un proyecto apasionante en donde todas las áreas funcionan en armonía sin sentir el sacrificio. Es entender que la persona que te trajo hasta aquí no es la misma que te llevará a conseguir todo eso que sueñas y comenzar a actuar y sentirte con tu yo ideal. Es asumir que tu procrastinación y búsqueda del perfeccionismo son solo excusas de tu mente para obligarte a permanecer en tu zona de confort y comenzar a tomar el control de tu tiempo y tu energía. Es entender que tu ego te quiere ignorante porque solo le importa sobrevivir y tener la fuerza de voluntad para transitar la incomodidad porque sabe que naciste para lograr cosas mucho más grandes.
la relación que tienes contigo misma es la más importante de todas. Totalmente. Disculpen lo largo. No sé si quiera decir algo más, doctor, antes de despedirse. No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tus Gracias a órdenes usted. para cuando quieras. Lo voy a volver a invitar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que pasen una bonita noche. Chao.